Gente linda, bienvenidos un día más al canal y en este capítulo de Destripando Libros voy a estar hablando de algo que nos afecta tanto como escritores como lectores. El día de hoy voy a estar hablando de ese personaje que sabe todo el plot de la obra. Acompáñenme a conocer todos los detalles, mis puntos de vista y cómo es que esto influye en nuestra percepción de la obra y también en el punto de vista que tenemos al momento de crear. Gente linda, como de costumbre en el podcast quiero pedirles que me comenten qué están leyendo, pero además de comentarme qué están leyendo también son libres de dejarme sus comentarios acerca de cuáles son las sugerencias de temas que les gustaría que estuviera tratando de forma independiente en este programa. Como ustedes saben, cuando estoy haciendo un destripando de un libro en concreto, voy a estar hablando de eso y quizás divagando de algunos temas relacionados. Sin embargo, cuando estoy hablando de temas más genéricos como el día de hoy, me gusta no centrarme en un libro en particular para permitir que ustedes puedan asociar lo que estoy comentando con cualquier cosa que estén leyendo. Pero no solo con eso, sino que también con algo que puedan estar viendo. Recuerden que el mundo de la literatura se expande también a los argumentos de una serie de televisión, a un cómic o a una película. Y es posible que lo que esté comentando en este video no pueda ser asociado de forma directa, quizás, a un libro que estés leyendo, pero puede que sí lo hayas visto en una serie de televisión, en una película o en un anime. Cuando estás construyendo una historia, tienes la necesidad de contarle al público qué es lo que está ocurriendo, y hay una frase legendaria que no recuerdo quién dijo, pero tenía mucha razón. Tienes que mostrar lo que está ocurriendo en vez de contarlo. Eso quiere decir que el desarrollo de los acontecimientos dentro de la obra debe ser suficiente para que ésta pueda entenderse. No necesariamente de forma lineal o explícita, pero la información sí debe estar ahí. A modo de ejemplo, no es necesario que expliques con palabras exactas que un personaje está pasando por un determinado estado mental, si puedes representarlo con alguna metáfora o puedes hacer que sus acciones o sus palabras demuestren que está en ese mismo estado. Sin embargo, eso no impide que tengamos en muchas ocasiones a un personaje que se sabe todo el plot de la obra y que está puesto ahí por distintas razones. En algunos casos se trata de un personaje que está bien empleado y que permite que la historia pueda avanzar de forma dinámica, mientras que en otro puede ser una falencia de la obra en donde estás teniendo este personaje para poder apurar ciertos elementos. Como he dicho anteriormente, en esta clase de capítulos no voy a estar hablando de una obra en particular, así que voy a inventar el concepto sobre la marcha. Supongamos que tenemos una historia protagonizada por varios personajes, en una historia que es tipo de acción, en donde van a estar persiguiendo algún objetivo, tal vez se trata de una historia de espías o tal vez de unos agentes, y en cierto momento de la obra los personajes se separan por causa del desarrollo de esta trama. Si la historia está presentando a estos personajes de forma independiente y puedes ver lo que están ocurriendo, quizás no necesitas a este personaje que va a contar todo el plot, ya que tienes a los mismos personajes viviendo esa historia. Sin embargo, podría ser que esta historia hace que los personajes terminen reuniéndose y desde el punto de vista del público, tal vez sería aburrido que si ya los viste juntos al principio y luego hiciste un salto, después te vuelvan a contar la historia en vez de que te hayan acompañado dentro de las páginas de esa historia o en los capítulos de la serie de televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece este personaje que tiene un largo diálogo de exposición en donde nos va a contar todo el plot de la obra y va a contar qué estuvieron haciendo unos personajes y otros. Este elemento dentro de la obra no es necesariamente malo. El problema viene cuando ese personaje sabe más cosas de las que debería saber, y es algo que suele notarse en historias en donde el enfoque quizás no es el argumento sino la entretención. Pero no porque sea una historia enfocada en la entretención implica que tenemos que olvidar que el argumento debe tener sentido. Volviendo al ejemplo de lo que estaba hablando un momento atrás, estos espías que van de un punto a otro y en cierto momento se separan, si la historia no mostró en dónde iban 4 de ellos y solo nos quedamos acompañando a uno, al momento en que se reúnen, tienes a un personaje contando toda la trama. Supongamos que uno de ellos incluyó unos dispositivos de escucha en los teléfonos móviles de los demás, por lo tanto al momento de reunirse ese personaje ya sabe todo lo que hicieron los otros y al momento en que se reúnen hace una especie de resumen de qué es lo que estuvieron haciendo, informándoles además
de que estuvo realizando ese espionaje dentro del grupo y además agregando un componente adicional. Podría ser que los otros personajes se enfadaran porque los estuvieron espiando, o también podría ser que ese personaje revelara en ese mismo momento que lo hizo porque a su vez ellos están siendo espiados y necesitan tener un doble respaldo para poder salvarse. Dependiendo de cómo se maneje este elemento es cómo va a ser percibido por el público. Este tipo de escenas y personajes que aparecen en la historia también podría ser muy frecuente en una historia de fantasía, en donde vamos a tener a nuestros personajes realizando un gran viaje, y para poder adelantar el inicio de esta historia tenemos a un personaje que va a adelantar toda la trama que se va a desarrollar más adelante a través quizás de una profecía o una visión. Trasladémonos a este escenario ficticio de una fantasía, en donde la historia comienza con un personaje que todavía no se ha convertido en un guerrero principal. Él va a realizar algún camino del héroe o de la heroína, y este personaje está comenzando esta aventura. Sin embargo, dentro del mundo en donde se está desarrollando esta historia, tenemos a un peligro que está muy cerca y que ya le lleva muchos pasos de ventaja a este héroe. Eso implica que dentro de la historia vamos a tener a un personaje que quizás va a ser un mentor o una maestra, y ese personaje va a ir adelantando hechos. Porque si hiciéramos todo el camino del personaje para que pueda ponerse a nivel de ese enemigo que está convirtiéndose en una próxima amenaza, probablemente nuestro querido protagonista no lograría ganar. De esta manera, ese personaje que va a ejercer esa mentoría no solamente va a estar enseñando la información que va a necesitar para poder enfrentar estas difíciles batallas, sino que además tiene en su poder la información necesaria sobre el plot de la obra. Y en ese sentido influye mucho cómo es que la historia sea narrada, y es también trabajo de quien está escribiendo tener la capacidad de presentar los elementos de una forma que no sea tan explícita. A modo de ejemplo, en esta historia mágica, en donde hay muchos elementos que van a influir más allá de nuestro conocimiento, podríamos tener a un personaje realizando una visión o teniendo un sueño premonitorio de lo que va a ocurrir. Sin embargo, tal vez no sería muy interesante si este sueño premonitorio describiera exactamente las escenas que vas a ver más adelante. Tal vez sería mucho más interesante que se presente a través de metáforas, en donde al principio tú sabes que esa visión o ese sueño va a tener una importancia más adelante, pero como no se trata de un elemento exacto que va a ocurrir, vas a tener que interpretarlo. Eso hace que la atención del público esté puesta en cada uno de esos detalles, y a medida que la historia avanza, la gente va a tratar de estar descifrando estas claves y entendiendo si es que lo que apareció en esa visión o en ese sueño se está realizando o no. En este tipo de historias también sería muy interesante cuando tienes las supuestas falsas profecías. No me refiero a que exista una profecía falsa, sino a que al principio, cuando tuviste este sueño premonitorio con muchas metáforas, la historia avance y algunos capítulos o minutos después ocurre algo que a ti como público te hace suponer que está ocurriendo algo. También existe la variante en que tienes al personaje interpretando que la situación es así. Sin embargo, esa es solo una interpretación y no necesariamente es la realidad. Voy a inventar un ejemplo sobre la marcha. Supongamos que tenemos a este personaje que va a hacer su camino del héroe y su mentora tiene un sueño premonitorio. En ese sueño premonitorio ve que en determinada cascada van a encontrar una piedra, y esa piedra va a tener una importancia ya que es iluminada por un haz de luz que tiene el color del escudo de armas de nuestro protagonista. Si nos tomamos esta visión de una forma literal, entonces tendríamos que pensar que eventualmente en el camino van a llegar a un lugar donde haya una cascada, y dentro de esa cascada va a haber una piedra o gema preciosa que va a ser iluminada por un haz de luz. Y entonces la historia avanza y tenemos a nuestros personajes desarrollando este camino del héroe, enfrentando una serie de peligros, y llegan a un río. Tú en tu mente como espectador dices, un momento, es un río, eso quiere decir que eventualmente podrían llegar a una cascada. Pero sucede que la cascada nunca aparece, y los personajes continúan avanzando y te empiezas a cuestionar qué es lo que pasaste por alto. Pero entonces la historia avanza y en determinado momento nuestros personajes heroicos llegan a un pueblo, y ese pueblo está bajo ataque en una situación que no tiene nada que ver con el plot de esta obra. A primera vista podrías pensar que los personajes deberían continuar porque todavía no llegamos a realizar la visión de la que estábamos hablando anteriormente. Sin embargo, nuestro personaje, al ser un héroe, decide ir a ayudar en ese pueblo, y en determinado momento
momento ocurre un derrumbe. Logran ahuyentar a estas personas que estaban causando el conflicto, pero se enteran de que en ese derrumbe hay una persona que está atrapada y nadie parece dispuesto a arriesgarse porque el lugar podría seguir destruyéndose. Entonces tenemos a nuestro personaje heroico arriesgando su vida y entrando en la instalación y salvando a esta persona que se encuentra en ese lugar. Y entonces sucede que la roca en realidad no era una roca propiamente tal, sino que era una pintura de alguna gema muy valiosa que estaba en posesión de esa persona. ¿Cómo llegó a manos de esa persona? Porque les fue heredada por algún personaje que en realidad sí tiene que ver con el plot de esta obra. Y lo importante de esa pintura no es el arte en sí, sino que dentro de ella se encuentra una clave encriptada que le va a permitir al personaje encontrar el arma que necesita para enfrentar a sus rivales muchos capítulos después. Y cuando exploras un poco más la obra te das cuenta que el nombre de esa persona que tenía esa importante pintura en su poder en ese lugar destruido se puede traducir dentro de la lengua local como haz de luz, y el color de ojos de esa persona es el color de la luz del que hablaba la profecía. Entonces todo lo que dijo la profecía sucedió ahí, pero la información estaba oculta bajo una metáfora. Eso hace que la historia se convierta en algo muy interesante porque todo lo que sabías anteriormente se tiene que reconvertir, y eso puede afectar también al personaje que sabe todo el plot de la obra. Porque así como podemos tener esta visión aportada por este personaje, puede ser también que lo que el personaje tenga en su conocimiento no sea la historia exacta que va a ocurrir. Independientemente de cuál sea el género o el medio, me parece que es interesante tener este personaje que puede aportar información. Sin embargo, se trata de una línea muy delgada en donde puedes arriesgarte a tener algo que no esté bien desarrollado. Y con esto me refiero a lo que comentaba hace un momento, cuando me refería a la cantidad de información que posea este personaje. Cuando no estás dentro de un contexto místico o mágico, tiene que haber una razón plausible para que el personaje conozca esa información. Y me ha ocurrido en ciertas ocasiones estar mirando tal vez una película o una serie de televisión y aparece un personaje que sabe todo lo que es necesario para que la historia pueda avanzar, aporta datos para tener que resumir determinado viaje o poder llegar desde el punto A al punto B, pero cuando te quedas viendo esa escena te preguntas ¿cómo es que ese personaje sabe esa información? Y si la historia en ningún momento lo resuelve, se convierte en una falla de esa ficción porque no nos estás entregando la información principal, que es el origen de la información. Así como hay una cita humorística bastante antigua que habla de que un hechicero lo hizo, cuando la historia no involucra hechiceros, no puedes recurrir a esa carta de truco para poder dar vuelta a la información. Esta lógica en la descripción de la información puede ser entregada principalmente de dos maneras. Una de ellas es que el personaje que se conoce todo el plot de la obra diga cómo es que llegó a obtener ese conocimiento, y la otra es que a medida que avance podamos entender cómo es que ese personaje llegó ahí. Volviendo al ejemplo de lo que mencionaba antes de esta historia de espías, tal vez en el momento en el que el personaje aparece no tiene tiempo de explicarles cómo es que se enteró de toda la información, así que lo que hace es simplemente entregar un resumen sucinto de qué es lo que está ocurriendo. Le indica a los demás que están siendo espiados, pero no tienen tiempo para poder hablar de nada más, y quizás por el plot de la obra tienen que volver a separarse y reunirse más adelante. Pero esta vez no van cada uno por su punto, sino que se dividen en dos grupos. Así que mientras acompañamos a uno de ellos, nos vamos a ir enterando momento a momento de cómo es que este personaje llegó ahí. Y a medida que van avanzando en la historia, el personaje va a ir retrocediendo, llenando las preguntas que todavía no hemos podido responder. Como comentaba anteriormente, cuando no es utilizado de la forma apropiada, la historia empieza a perder el sentido porque sentimos que este personaje aparece en la obra y es una especie de punto de vista del escritor. Una forma en que el escritor no supo resumir o entregar los datos de la forma apropiada, y para no quedarse estancado en un determinado punto o perder el ritmo de la obra, simplemente incluyó un personaje que está hablando lo que la historia no puede mostrar. Ese equilibrio es algo que como escritor siempre hay que estar trabajando, y que al momento de analizar una obra al leer o al estar viendo una serie de televisión o una película resulta muy interesante de analizar. Cuando la obra está bien presentada puedes regresar sobre ella, revisar escenas y encontrar diálogos que explican situaciones que tal vez en un principio no te planteaste. Incluso puede ser que una escritora o un escritor tenga un muy buen talento incorporado en ese sentido, y cuando estés leyendo te
te empiezas a hacer preguntas y el personaje no las responda propiamente tal, pero la información empiece a aparecer diseminada dentro del desarrollo. Lo que ocurre con estos personajes en esta clase de obras puede ser fundamental para la percepción que vamos a tener a medida que vamos leyendo o incluso una vez que haya terminado esta historia, porque el pacto de suspensión de la realidad que hacemos con el libro o con la serie de televisión, el anime, el cómic o la película no es infinito y necesitamos sentir que la obra nos está recompensando teniendo un sentido interno. Y quiero hacer un comentario que eventualmente lo encontrarán en Destripando Libros en un capítulo exclusivo, pero que en este momento no me interesa explorar con respecto a esa obra, sino a cuál fue mi reacción. Estaba leyendo una cierta novela que tenía como foco a distintos personajes, pero uno de ellos hablaba en primera persona, hablando de cosas que le habían ocurrido y al mismo tiempo, en otro segmento, hablaba de lo que le había pasado a los otros protagonistas. Y en cierto momento de la lectura de esta historia, me quedé pensando cómo es posible que este personaje sepa tantos detalles de la vida íntima de esos otros dos personajes. Es cierto que algunas personas tienen un tipo de amistad en donde son capaces de contar toda clase de intimidades a sus cercanos o a sus amigos, pero al mismo tiempo, al momento de leer este relato, llegaba un momento en que me parecía inverosímil que ese personaje tuviera tanta intimidad y tanta confianza con esos otros dos personajes que tenían una relación. Pero más allá de eso, no solamente se trataba de la cantidad de detalles de la vida íntima, sino que algunos de ellos eran intrascendentes. En otras palabras, tal vez tú podrías estar hablando con una persona con quien tengas mucha confianza acerca de tus relaciones íntimas con la persona con la que estás. Eso lo puedo entender, pero tú en tu diario vivir haces cosas que pueden ser intrascendentes, como ir a pagar una cuenta o tal vez, no lo sé, tenías el celular con una carga muy baja y tuviste que conectarlo en algún lugar. Se trata de elementos que son muy triviales y que a no ser que tengan una importancia realmente específica dentro de tu vida, no es algo que vas a estar almacenando en tu memoria para luego contárselo con todo detalle junto a los elementos que sí son importantes e íntimos de tu pasar por esa jornada. Por lo tanto, cuando tienes a este otro personaje que se sabe todo el plot de la obra, que sabe lo que están haciendo los demás y que encima está relatándole al lector lo que hacen otros personajes con un nivel de detalle que hace pensar que en realidad esa persona está con una cámara encima de ellos, esa historia empieza a crujir. Y en ese caso recuerdo que me pasó que no solamente me preguntaba cómo llegaba a saber tantos detalles, sino que en cierto momento este pacto de suspensión de la realidad se rompió por completo, no solamente por otros elementos de la obra, sino que además llegó a un punto en donde no podía creer que ese personaje fuera un personaje. Y la sensación que me transmitió el libro en ese momento es que en realidad la persona que lo escribió no sabía cómo resolver ciertos elementos del desarrollo de la historia entre un personaje y otro. Así que como no sabía resolverlo, lo que hizo fue incorporar un tercer personaje que en realidad es la voz del propio autor. Y nosotros como autores sabemos lo que está pasando en la obra, sin embargo, esto no se puede traducir de una forma absoluta dentro del desarrollo interno, a menos que la obra específicamente plantee que esto es así, y en este caso no lo era. Quisiera saber qué obras están leyendo ustedes, también quisiera saber cuáles son sus opiniones de este tema en particular y en qué cómic, película, serie de televisión o tal vez en un anime o en un libro han encontrado este tipo de historias, estos personajes que saben todo y que pueden ser un aporte o también pueden ser contraproducentes para el desarrollo de la historia y la forma en que ustedes se relacionan con ella. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Acompáñeme a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando Libros.